El libro de Hebreos 11:4, capítulo 11, versículo 4, dice lo siguiente: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Es muy importante este versículo porque nos muestra la fe en acción que tuvo uno de los primeros hombres de la humanidad después de la caída, que fue Abel. Alcanzó el más excelente sacrificio agradable a Dios por medio de la fe. Por la fe. Y nosotros vamos a agradar a Dios por la fe. A eso apunto con este tema. Y los hijos de Adán y Eva, ustedes saben que eran Caín y Abel. Y dice aquí en la última parte, y muerto aún habla por ella. Y yo lo que quiero rescatar y destacar en esta noche, toda la predicación, todo el testimonio que da Abel, para que nosotros podamos entender lo que significa la fe y entender lo que significa estar en Dios. Por eso dice que muerto aún habla, y la ofrenda de Abel habla aún hoy. Nos deja tremendas enseñanzas en estos tiempos, en este siglo XXI, después de más de 21 siglos, porque ellos fueron los primeros hombres, Caín y Abel, después de la caída. Y los siglos comienzan a contarse después de Cristo. Por ende, miles y miles de años atrás se produce un hecho que aún hoy nos habla y que aún hoy debe dejarnos una enseñanza. A pesar de que Caín y Abel tenían una cultura diferente, ese mensaje de fe debemos captarlo y debemos entenderlo, porque la única forma de llegar a Dios es por medio de la fe. La única forma de encontrar la salvación es por medio de la fe. Adán y Eva no necesitaban tener esa fe, porque estaban en comunión con Dios, porque no tenían esa necesidad al estar en contacto permanente con Dios, porque vivían bajo la luz de Dios. Por consiguiente, tenían esa fe necesaria, pero los hijos, o mejor dicho, no necesitaban esa fe necesaria. Pero los hijos de Adán y Eva, después de la caída, sí necesitaron la fe completa. Sí necesitaron vivir con esa fe porque ya tuvieron oposición. Y Abel fue el primer hombre de fe. Al ser ese primer hombre de fe, lo llevó a hacer o a brindar a Dios un sacrificio que Dios aprobó. Y eso es importante. La ofrenda de Abel, Dios la aprobó. Y yo quisiera, y todos quisiéramos, que nuestra ofrenda espiritual a Dios, nuestras ofrendas materiales a Dios, sean aprobadas por Él. Pero a su vez, Abel, al lograr que su ofrenda sea aprobada,
tuvo una relación de justicia con Dios. Eso significa que logró una correcta relación con Dios. Y porque su ofrenda fue aprobada, nos deja un testimonio, nos deja una enseñanza. En consecuencia, esa ofrenda de Abel tiene 3 aspectos importantes. En primer lugar, un sacrificio aprobado. En segundo lugar, la justicia de Dios que recibió Abel. Y en tercer lugar, el testimonio que Él nos dejó hasta nuestros días. Y el testimonio principal, que la mejor ofrenda a Dios es la que se hace por fe. Que el mejor sacrificio que se hace a Dios es mediante la fe. Que la justicia de Dios y nuestra relación con Dios es por la fe. No por lo que nosotros seamos, no porque nosotros tengamos merecimientos, no porque consideremos nosotros que sabemos o que tenemos o que somos más que los demás. La única forma que nosotros podemos acercarnos a Dios es por la fe, porque la fe es lo que nos lleva a obedecerle. Porque no hay otra forma de acercarse a Dios que no sea obedeciéndole. Y le obedecemos cuando tenemos fe. Eso es lo que hizo Abel. Obedeció a Dios y obedeció de la forma que Dios quiso que le obedecieran, por la fe, porque le creyó, porque confió. Adán y Eva debieron irse del huerto, debieron irse del huerto, justamente por pecar. Fueron expulsados, fueron echados del huerto por pecar. Y de esa manera perdieron la comunión con Dios y perdieron la posibilidad de estar en presencia de Dios. El juicio de Dios los expulsó y perdieron la posibilidad de estar ante ese Dios de misericordia, quien a su vez prometió el camino para volver a Él. O sea, el hombre cayó, desobedeció a Dios en la persona de Adán. E inmediatamente Dios, en su infinita misericordia, proveyó un camino para volver a Él, para retornar a Él. Por eso dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La serpiente hirió a la simiente de la mujer en el calcañar, pero a su vez la simiente de la mujer le aplastó la cabeza. Allí, en el mismo Génesis, Dios nos enseña cuál iba a ser el camino de fe que nos iba a llevar nuevamente a la unión y a la comunión con Dios. Entonces es sorprendente para nosotros, para nuestra limitada condición humana, el amor que Dios tiene. El hombre terminaba de fallarle. El hombre terminaba de desobedecerle. En la persona de Adán terminaba el hombre de incumplir y de romper el pacto con Dios. Pero al mismo tiempo, Dios les respondió con amor. No hay revancha, hay un camino. Les enseño un nuevo camino para volver a mí, para volver a Dios. Y ese camino se transita por la misma actitud y por la misma acción que tuvo Abel, por la fe. Es un camino de fe que nos lleva a buscar
el reino de Dios que Él nos prometió a raíz de que el hombre cayó. Como por un hombre entró la muerte por Adán, por un hombre entró la vida por Jesucristo. Inmediatamente la reacción de Dios fue en el acto. Proveyó el camino de salida. El Redentor iba a traer ese juicio hacia Satanás y esa justicia hacia los hombres. El hermano de Abel fue Caín, como todos sabemos, es una historia que todos la conocemos. Fue el primer asesino. No sabemos cuál era la diferencia de edad entre Caín y Abel, pero Abel seguramente nació después y tuvo una vida breve porque lo mató su celoso hermano. Todos sabemos que Abel fue pastor de ovejas y que Caín labraba la tierra. Y que Abel ofrendó de su ganado y que Caín ofrendó de la tierra, de lo que tenía más a mano, de lo que él estaba labrando. Y es importante destacar algo, tanto Caín como Abel nacieron fuera del Edén, fuera del paraíso, porque ya Adán y Eva estaban en pecado, habían caído de la comunión con Dios. Entonces nacieron ya en situación de pecado. Por ende, eran personas como nosotros, que necesitaban el perdón de Dios porque eran pecadores. Porque nosotros tenemos una naturaleza caída, ellos también tenían la naturaleza caída. Necesitaban del amor y del perdón de Dios. Y resulta que Abel le ofrenda a Dios lo mejor que tenía. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pareciera que el ejemplo de Adán y Eva tuvo éxito y prendió en Caín y en Abel, especialmente en Caín. El hecho de desobedecer y el hecho de vivir en pecado. Por eso tenían que hacer una ofrenda de pecado o por los pecados. Y la única forma aceptable para Dios era el sacrificio de animales, el derramamiento de sangre, que después, posteriormente, sería un anticipo de la sangre que derramó Jesucristo, el derramamiento de sangre para perdón de los pecados, mediante el sacrificio de animales. Pero Caín tuvo otra actitud. Yo le voy a ofrendar lo que tengo más a mano. Yo le voy a ofrendar del producto de la tierra, de lo que he estado labrando, de lo que he estado cosechando. No voy a salir a buscar un animal. No era lo que Dios decía. No era lo que Dios pretendía, porque primero tenemos que reconocer que somos pecadores. Y lo que Dios pretendía era que Abel y Caín reconocieran ambos que eran pecadores y que hicieran sacrificio por los pecados. Y había un altar que seguramente sus padres, Adán y Eva, le explicaron y le enseñaron en el cual había que hacer adoración. Pero la primera que
adoración que había que hacer después de la caída por parte de los hijos de Adán y Eva era por el perdón de los pecados, una ofrenda por el pecado. Pero Caín quiso hacer lo que él quiso. Nah, yo lo voy a ofrendar de lo que hago yo. No le voy a ofrendar por el perdón del pecado. Ese fue el primer acto de adoración, un sacrificio por el pecado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros nos acercamos pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados. Es la primera actitud, es la primera acción que tenemos como cristianos. En la primera acción de Caín y Abel en el altar, también debieron haber ido ante Dios pidiendo el perdón por sus pecados, porque habían nacido en pecado. Porque el eje de la vida espiritual, y esto es muy importante, el eje de la vida espiritual, el eje de la relación con Dios es reconocer que somos pecadores. Es reconocer que estamos limitados. Es reconocer de que necesitamos de Dios. Es reconocer que tenemos que obedecer a Dios. Y eso se logra únicamente cuando nosotros aceptamos que tenemos una condición pecaminosa, que tenemos limitaciones, que no somos tan grandes como nos creemos, que no somos tan importantes como nos creemos y que realmente necesitamos de la misericordia del Todopoderoso. Eso Abel lo entendió perfectamente. Caín no. No tenía nada malo que ofrendar a granos o frutos o vegetales. Lo que estaba de más o estaba mal hecho era ofrendar de una manera tal de dejar de lado que la primera ofrenda, la primera vez y la primera oportunidad en que tenían que acercarse a Dios, debían hacer una ofrenda de un animal para perdón de pecados. Que se derramara la sangre para perdón del pecado. La vida de fe comienza por el sacrificio y por el reconocimiento del pecado. Cuando nosotros aceptamos que somos pecadores, cuando nosotros aceptamos que merecemos la muerte y no la vida eterna, cuando nosotros aceptamos que merecemos el perdón, cuando nosotros tomamos conciencia de que necesitamos ser liberados por ese plan de Dios. La vida de la iglesia, la vida del cristiano, no es hacer acto de presencia solamente para cumplir un compromiso con Dios. Eso es lo que hizo Caín. Cumplió, yo cumplo. Cumplo con mi compromiso con Dios. Y le ofrendó su sacrificio y Dios lo rechazó. Cumplir significa ofrendarle lo mejor a Dios. Cumplir significa reconocer que tenemos un privilegio de estar ante el Señor. Un privilegio tremendo. Que Él nos acepte. Cumplir significa que nosotros estamos dispuestos a agradarle y a cumplir con Él y a obedecerle. Que estamos dispuestos a obedecerle. Como lo hizo Abel. Por consiguiente,
es muy importante que nosotros sepamos que cuando estamos en el camino de Dios, cuando estamos en el camino del Señor, nosotros tenemos una puerta de entrada que es la puerta que nos permite entrar al reino de Dios. Y esa puerta, ese camino se llama Jesucristo, reconociendo que Él es nuestro Salvador y nosotros somos pecadores que necesitamos de Él. Por eso, siempre procuro inculcarle a los hermanos que trabajan en la obra de Dios y les digo, si no podés cumplir, no te comprometas. Porque esto es muy serio. No sea que Dios rechace tu ofrenda. Los hermanos, los alumnos, los maestros, los hermanos de la alabanza, los músicos. Cuidado, cuando nos comprometemos estamos ofrendando algo a Dios. Y lo ofrendamos como Caín o lo ofrendamos como Abel. Y peor aún si ocupamos alguna función de responsabilidad, mucho mayor es. Por ende, tenemos que aceptar y comprender la necesidad de entender ese mensaje de Abel, que él presentó un sacrificio que fue aceptable, porque hizo lo que Dios dijo, hizo lo que Dios quería. Fue obediente y reconoció su pecado. Entonces, la diferencia es que Caín no reconocía su pecado. No reconocía que necesitaba con Dios, estar en buena relación con Dios, estar en comunión con Dios, o estar perdonado por Dios. No tenía necesidad de ofrendar nada que fuera agradable a Dios, porque para él Dios ocupaba un segundo lugar en su vida. Ambos sabían lo que Dios quería. Caín sabía lo que Dios quería. Abel sabía lo que Dios quería. Pero Abel le ofreció lo mejor y Caín hizo lo que él quería. Abel le dio a Dios lo que Dios quería, en cambio, Caín le dio lo que él quería. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia entre una ofrenda y otra! ¿Vos le das a Dios lo que vos querés o le das a Dios lo que Él quiere? ¿Vos le das a Dios lo que te sobra o lo que tenés más a mano o lo que más agrada a Dios? Porque nuestra vida espiritual es una ofrenda. Abel actuó obedeciendo. Caín actuó en absoluta desobediencia. Abel reconoció su pecado. Caín no. Miren cuántas enseñanzas nos deja ese hecho conocido, remanido. ¿Cuántas enseñanzas nos deja? Caín adoró a su manera. Hizo lo que le parecía a él. Aprendió de sus padres. Sus padres le enseñaron desobediencia. Él aprendió desobediencia y obró desobedientemente. Negó su pecado. No es que Caín no creía en Dios. Creía en Dios. Pero bueno, el diablo también cree en Dios. Él creía, pero no le obedecía.
Y bueno, yo me pongo ante el espejo y digo, ¿qué le estoy ofrendando al Señor? ¿Qué le estoy dando a mi Señor en cuanto a mi vida? Y es un autoexamen que tenemos que hacernos todos. Porque cada acto, cada momento, cada situación en la vida espiritual es una ofrenda que estamos haciendo a Dios. No es ligeramente voy a la iglesia, ligeramente tomar, bueno, yo canto, toco un instrumento, barro, limpio, hago algo, o soy ministro. No, pero ¿y de qué manera lo estamos haciendo? ¿De qué manera nosotros estamos ofrendando a Dios? ¿Según lo que Dios quiere o según lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros queremos? Y yo creo que este es un mal de la iglesia de estos tiempos. Y no sé si de estos tiempos solamente. Cada iglesia, cada ministro, cada pastor, cada pueblo quieren hacer lo que ellos quieren. Lo que les agrade y les resulte más simpático y más cómodo. Y no lo que Dios quiere. Yo tiemblo y debemos temblar ante la posibilidad de que venga el Señor, que arrebate la iglesia y nos diga, no, Señor, te he ofrendado mi vida. No me agradó tu ofrenda. Ay, qué terrible, qué tremendo. Señor, ¿te acordás que iba los martes, los sábados, iba los días de semana, ensayaba música, enseñaba la palabra de Dios? Lo hiciste a tu manera. Hiciste lo que vos querías, no lo que yo quería. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no nos rechace la ofrenda que le hacemos. Y Caín, al hacer lo que él quería, generó todas las religiones falsas que hay en este mundo. Es el padre de las religiones falsas. Es llegar a Dios por el camino que uno quiere y no por el camino que Dios quiere. Y hay muchos caminos que las religiones han establecido como para llegar a Dios. Y es el camino que cada uno quiere, que cada iglesia quiere, que cada ministro quiere. Pero no el que Dios quiere. Que cada fiel quiere. Porque, hermanos, si yo los escuchara todos, decía que uno quiere una cosa, que otro quiere la otra, No, bueno, hay que hacer lo que Dios quiere. Hay que hacer lo que Dios quiere. Entonces, por eso hay un montón de religiones que proponen llegar a Dios, por distintos caminos, uno por un camino, otro por otro, pero en definitiva, muchos son caminos humanos. Y Hechos 4:12 nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que nos hace salvos es el único camino que es Jesucristo. Es el único. Y como todos queremos ser salvos, todos tratamos de seguir ese único camino y ofrendar nuestra vida de la mejor manera posible para que nuestra ofrenda resulte agradable a Dios.
Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No, pero yo quiero que las cosas sean así. ¿A vos te parece que ese es el camino derecho, pero no será un camino de muerte? El camino de vida está marcado por Dios en su palabra. Es el único camino que lleva a la vida. Y es el único a quien debemos hacer nuestra ofrenda. Caín rechazó todas las normas de Dios. Fue el primer apóstata, se apartó de la fe, se apartó de Dios. No reconoció su pecado. A veces los cristianos no reconocemos que somos pecadores. No reconocemos que tenemos limitaciones. No reconocemos que no somos nada. No reconocemos de que no somos tan importantes como nos creemos. No reconocemos que necesitamos de lo demás. No reconocemos que tenemos que vivir una vida de humildad, reconociendo que tenemos límites y reconociendo que podemos aprender aún de la persona de menor capacidad. Podemos aprender siempre algo. Caín vivió bajo su orgullo. Caín vivió bajo su egoísmo. No, yo le ofrendo esto. Es lo que tengo. Bueno, pero Dios quiere que sea un sacrificio por los pecados. No, yo tengo esto. Si le gusta bien y si no, mala suerte. Y bueno, mala suerte, no le gustó. No le gustó. No dio el sacrificio que Dios quería. Dio el sacrificio que Él quería. Caín no tenía problemas en adorar a Dios. Siempre y cuando no tenía problemas en servir a Dios. Siempre y cuando no tenía problemas en alabar a Dios. Siempre y cuando fuera a su manera. Y Dios rechazó su sacrificio. Y allí comenzó el sistema de Satanás en el mundo. Los seguidores de Caín y los seguidores de la obediencia que tuvo Abel. Porque dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Se apartó de Dios. Fue el primer apóstata. Y fue el primer hijo de Adán y Eva después de la caída. Y apostató, renunció a la fe y se apartó. No dice que Dios lo alejó. Él se alejó. Salió pues Caín de delante de Jehová. Génesis 4:16. Era tan obstinado. Y el ser humano es así. Es obstinado. Se queda con lo que él cree, se queda con lo que él piensa. Y esa obstinación es el eje de todo lo que sea mundano y toda la incredulidad que hay en el mundo. Porque yo no creo, yo no acepto, yo no quiero, yo soy esto, yo soy lo otro. Obstinadamente, forman parte del eje de lo mundano y de lo incrédulo. Entonces, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en la vida hay dos rumbos y no hay otro. Uno es cada uno tendrá sus matices, pero hay dos rumbos. Uno es el rumbo de Abel y otro el rumbo de Caín. El camino de Abel o el camino de Caín. El camino del agradar a Dios
o el camino de yo hago lo que quiero y lo que a mí me parece y lo que a mi manera. El camino de yo acepto a Dios y el camino de yo quiero que imponer cosas mías a Dios y a todos los demás. Por eso decía que por la fe, eso fue un acto de fe de Abel, que le ofreció lo mejor a Dios. Y por eso quiso obedecerle, porque tenía fe, confió en Dios. El hecho de que a veces nosotros no le demos lo mejor a Dios es porque en el fondo no hay confianza en Dios. Y por eso hay desobediencia. Cuando hay desobediencia es porque no se confía en Dios. Y fue una propia decisión de alejarse de Dios. ¿En pos de qué se alejó de Dios? En pos de su propio camino. Él quiso hacer lo que él quería y no lo que Dios quería. ¿Por qué tengo que hacer lo que Dios quiere? Yo quiero hacer lo que yo quiero. Bueno, si es así, querido, acá no hay lugar para vos. No tenemos lugar en ese camino divino. No tenemos lugar cuando nosotros queremos imponer nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir. Dios nos llama para que seamos nuevas criaturas. Y la nueva criatura comienza por arrepentirse de la vieja criatura, del viejo hombre. Comienza por el arrepentimiento acerca del pecado. O sea que hay muchos falsos cristianos que siguen el camino de Caín, que creen en Dios, pero a su manera. Muchos creen en Dios para su manera. Es un hombre religioso, natural, o carnal, como le queramos llamar. Y mire qué claro que lo dice Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, creen en Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme a la enseñanza divina. Creen en Dios, pero no conforme a la enseñanza divina. Y el versículo 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ustedes saben cuántos, bueno, llamémosle cristianos que están en esa condición. Eso muestra y eso pone en evidencia por qué las iglesias están como están. Claro, en las iglesias hay muchos seguidores de la doctrina caínica. El de aquellos que piensan que las cosas deben hacerse a su manera. Caín era hipócrita, era egoísta, era incrédulo y no creía en Dios de la manera que Dios quería porque no confiaba en Él. Él no quería adorarle, él quería cumplir. No quería ofrendarle lo mejor. Él quería agradarse a sí mismo y no a Dios. Por eso dice este versículo de Hebreo que Abel sigue hablando. Y sí, miren las cosas y la enseñanza que nos va dejando para el siglo XXI, para estos tiempos, lo que hicieron los dos hombres
que nacieron después, en la humanidad después de la caída. Caín está representando a lo que era el fariseo. ¿Se acuerda cuando se presentó el fariseo en el templo? Dice, bueno, acá estoy yo, Señor. Lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Acá estoy yo, Señor, que yo he cumplido con la ley, he cumplido con vos, he hecho siempre lo mejor para vos. Y cayó otro, el publicano, diciendo, Señor, soy pecador, heme aquí que soy pecador. Necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Y el primero fue quien tuvo el mismo destino de Caín. Dios le rechazó esa oración. Le rechazó esa forma de tratar de entrar en la iglesia o de entrar al pueblo de Dios, mediante el orgullo de, mira quién soy yo. No es mérito tuyo. Este otro, el publicano, que es pecador, que fue humilde, que vino, que se postró y reconoció que necesita de Dios y que necesita el perdón, a él sí le aceptó su ofrenda. Igual, la misma actitud, la misma acción de Caín y la misma acción de Abel. Caín se adelantó al fariseo, Abel se adelantó al publicano. Y a veces nosotros estamos jugando y Dios lo está jugando. Obedecer es lo correcto, es lo justo. Desobedecer a Dios es lo malo. Abel pertenecía a Dios. Caín pertenecía a Satanás. Y ustedes dirán, bueno, pero hermano, pero pastor, cuidado, es demasiado fuerte lo que está diciendo. ¿Cómo que pertenecía a Satanás? Porque no le ofrendó y porque no reconoció su pecado, no reconoció su falta de méritos. Y bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, 1 de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno. ¿De quién era? Del maligno. ¿Qué línea de conducta es la que sigues vos? ¿La de Caín o la de Abel? ¿La del maligno o la de Dios? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¡Ay, Señor! Abel nos sigue hablando. Por favor, Abel, cállate. Sigue hablando, Abel. Sigue hablando. Fíjense que Abel fue la primera evidencia de la salvación de un hombre mediante la ofrenda de un animal. Después, con la Pascua, con la institución de la Pascua, se ofrendaba un cordero para que sea salva una familia. El día de la expiación se ofrecía un cordero para que sea salva una nación. Pero llegó el día en que fue ofrecido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo para que se salve el mundo entero. Todo empezó en Abel y terminó en la salvación que nos dio Jesucristo. El Cordero que murió una vez y para siempre por todos y cada uno de nosotros.
¿Se dan cuenta cómo fue la progresión? Primero personal, después la familia, después una nación y después el mundo entero. Dios cumple siempre su promesa. Siempre cumple su promesa. Entonces, lo que cambia nuestra relación con Dios no es lo bueno que somos, lo simpático que somos, lo agradable que somos, lo instruido que somos, lo hermoso que somos. No, lo que cambia la relación con Dios es la fe. Y la fe se pone en evidencia cuando yo confío en Dios. Y mi confianza en Dios se pone en evidencia cuando yo obedezco su palabra. Humildemente, pienso en Él, le ofrendo lo mejor, ofrezco lo mejor, le brindo, le doy lo mejor y espero todo en Él. Todo en Él. Porque yo también espera todo en Él. Porque Dios no te va a dejar faltar nada. Uno fue un sacrificio de fe y de obediencia, el de Abel. Otro fue un sacrificio de incredulidad y de desobediencia, el de Caín. La fe verdadera siempre es obediencia. Siempre. Se expresa, se manifiesta a través de la obediencia a Dios y de buscar agradar a Dios. Eso es la fe verdadera. De esa manera, mediante la fe, Abel logró establecer una relación, una comunión con Dios, de modo tal de que Dios actuó en su favor, aprobando su ofrenda. Entonces, uno lee, analiza lo que nos está hablando Abel a través de los siglos y piensa, la cosa no es como para tomar a la ligera. Las cosas de Dios son demasiado relevantes. Si bien tenemos un Dios de misericordia, perdonador, de milagros y demás, pero a su vez tenemos un Dios que quiere bendecirnos y muchas veces nosotros cerramos la puerta a la bendición. Bien lo dice Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la clave. ¿Qué hizo Abel? Obedeció. ¿Qué hizo Caín? Desobedeció. ¿Y por qué obedeció Abel? Porque creyó, confió en Dios y quiso hacer lo mejor para Dios. Y Caín le dio lo mismo. No confiaba, ni creía, ni esperaba tanto de Dios. No necesito de Dios. Yo vivo a mi manera. La obediencia no produce fe, pero la fe produce obediencia. El que tiene fe es obediente a Dios por fe. Bueno, pero yo no sé por qué soy tan desobediente a Dios. Y bueno, sos desobediente y la causa de la desobediencia es la falta de fe. La falta de fe. Porque cuando tenés fe, hasta le obedeces con alegría, gozosamente.
Ahora, la fe desobediente no es salvadora. Caín creía que Dios existía como los demonios, pero no le daba lo mejor ni le obedecía. Abel no fue considerado justo porque fuera justo, porque tuviese un merecimiento, porque era importante, porque fuese por las cualidades que pudiera tener Abel. Ninguna cualidad lo justificó ante Dios. Solo fue justificado ante Dios porque confió en Él. Y vos, hermano, yo, todos nosotros, tenemos que vivir una vida de confianza en Dios y viviremos una vida de victoria. A veces, vos podés ponete a analizar, hermano, las distintas cosas y los distintos actos de tu vida o de la vida de alguien, de algún otro hermano. Y verás que a veces los sufrimientos son consecuencia de querer hacer la nuestra. Casi siempre. Casi siempre eso produce angustias, controversias, dificultades, produce la disminución en la vida espiritual, una falta de crecimiento, y también produce limitación en las bendiciones de Dios porque le cortamos ese anhelo, ese deseo que tiene Dios de bendecirnos. Pero cuando nosotros vivimos confiadamente en Dios, Dios hace lo que vos necesitas, lo que vos querés y lo que vos ni siquiera te das cuenta que necesitas y querés. Dios lleva cada paso de tu vida. Dios bendice cada momento y cada instante. Le abrís la puerta a la bendición de Dios. Abel nos enseñó de qué manera nosotros tenemos que vivir en bendición total y absoluta por parte de Dios. Y Caín nos enseñó de qué manera nosotros no debemos obrar si queremos ser bendecidos, si queremos agradar a Dios, si queremos ser, en cierta manera, perdonados, por hacer aflorar o permitir que aflore esa vieja vida que el Señor nos dijo, ya basta. Nueva criatura sos. Ahora sí. Amén.